de sepsis. Esto para recordar las actividades del sistema inmune, ¿no? El sistema inmune tiene tres grandes actividades: la actividad antiinfecciosa, la actividad antitumoral y la actividad de tolerancia a lo propio. Cada una de estas actividades respectivamente, cada una de estas actividades nos defiende de infecciones, de desarrollo de cáncer o de enfermedades autoinmunológicas respectivamente. Si una o más de estas actividades no funcionan bien, hablamos pues que el paciente está inmunocomprometido. Y les recomiendo que lean este artículo que escribí en el 2013 en la revista médica Herediana sobre el sistema inmune en relación al tema de infecciones en pacientes inmunocomprometidos. Así que léanlo, lo van a disfrutar y van a aprender bastante. Es gratis. ¿Ok? Entonces, si estas actividades no funcionan bien, una o más, dividen a los huéspedes en dos tipos: un huésped inmunocompetente e inmunocomprometido, como hablamos el día de hoy. Viendo y dirigiendo nuestras actividades antiinfecciosas, repasamos el sistema inmune y obviamente encontramos que el sistema inmune tiene dos componentes: la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, ¿no? La inmunidad inespecífica y la inmunidad específica. Esta adquirida también se llama adaptativa, ¿no es cierto? Pero lo práctico es decir que el sistema inmune tiene tres componentes: el componente fagocitario, el componente humoral y el componente celular. Sabemos que el componente celular es el que manda, pero lo dividimos de tres para entender mejor su actividad antiinfecciosa. El componente fagocitario está representado por los neutrófilos, el componente humoral está representado por el linfocito B y el componente celular está representado por el linfocito T, principalmente T4. Entonces los neutrófilos se van a enfrentar contra bacterias extracelulares no capsuladas y hongos levadoriformes y filamentosos que viven dentro del cuerpo o fuera de él, y entonces el neutrófilo es nuestra primera línea de defensa, ¿no? Nuestra primera línea de defensa. Los linfocitos B se transforman en células plasmáticas, producen inmunoglobulinas y nos defienden contra bacterias extracelulares cápsulas, no sé, principalmente. Contra otros microorganismos también, pero acá recuerden microorganismos capsulados o encapsulados. Y de ellos, obviamente, las bacterias son. Y la inmunidad celular, el linfocito T, a través del linfocito T4, que es el comandante general de la defensa, que produce citoquinas, nos defiende básicamente contra microorganismos intracelulares que pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos, y algunos extracelulares. Si ustedes leen ese artículo, ustedes van a poder ahondar más en el tema. Entonces, ayer dijimos que cualquier noxa, ya sea infecciosa o no infecciosa, ataca al ser humano y el ser humano se defiende con su sistema inmune y produce un choque. Ese choque, que es la respuesta inmune contra la noxa, produce una inflamación. Esa inflamación puede ser localizada o puede ser generalizada. La que vamos a estudiar es la generalizada, que es la que más compromete. Entonces, esta generalizada es la que origina el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y es lo que ayer hemos desarrollado. Acá está lo que acabo de mencionar. Y cuando yo digo que ese paciente tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, hay 4 parámetros y por lo menos necesito 2 o más. Entonces, el leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000 o más de 10% bastonados es un criterio. La temperatura mayor o igual a 38 o menor de 36. Frecuencia cardíaca mayor de 90 por minuto o frecuencia respiratoria mayor de 20 o un PCO2 menos de 32 milímetros. ¿De acuerdo? Ok, cuando tengo 2 o más, y acá me está diciendo que hay respuesta inflamatoria sistémica, ¿no es cierto? Pero no me dice, si ustedes se dan cuenta, la noxa no, la producción de este SIRS
puede ser por infección o no infección. Entonces, cuando tengo un SIRS en un paciente, el siguiente paso es saber qué es lo que lo origina, ¿no es cierto? ¿Cuál es la causa? Puede ser infecciosa o no infecciosa, ¿correcto? Y en el caso de infecciosas, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser virus y parásitos. Un ratito, por favor, ¿eh? Un ratito. Entonces puede ser producto de bacterias, de hongos, de virus y parásitos. En la práctica diaria lo que más vemos son bacterias y hongos, pero en los últimos años, virus, sobre todo virus, ¿no? O sea, acá tiene COVID-19, ¿no? Pero tenemos influenza también, no se olviden. Y parásitos. Entonces, hay condiciones no infecciosas que pueden simular sepsis, ¿no? Simular sepsis infecciosa, ¿no? O sea, sepsis es una SIRS infecciosa. Es un SIRS de origen infeccioso. Pues miren, problemas cardiovasculares, problemas endocrinos, problemas circulatorios, respiratorios, trauma, problemas inmunológicos, obstétricos, toxicológicos, pueden simular. Por eso ayer cuando hicimos la presentación del enfoque clínico de SIRS, decíamos, SIRS, ¿cuál es el problema? SIRS, ok, el problema es SIRS. La primera pregunta es, ¿en quién se presenta el SIRS? En un paciente inmunocompetente, inmunocomprometido. Si es inmunocomprometido, tiene falla fagocitaria, humoral, celular, o combinado. ¿No es cierto? Y la segunda pregunta es, ok, ¿este SIRS es de origen infeccioso o no infeccioso? Cuando este SIRS es de origen infeccioso, es lo que nosotros llamamos sepsis. Y lo infeccioso no tiene nombre propio, pero sí puede ser neoplásico o no neoplásico, ¿no es cierto? Entonces ya saben ustedes que sepsis es un SIRS de origen infeccioso documentado o altamente sospechado. O sea, no necesariamente tienen que esperar a documentarlo, pero sí hay que buscarlo, obviamente, hay que intentar, ¿no? Pero si tiene clínica y ustedes, su instinto les dice que es infeccioso, pues trátelo como tal. Pero tienen que ir descartando estas posibilidades no infecciosas. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Está claro, por favor? Sí, doctor. Muy bien. Entonces tenemos un ejemplo. En sangre, bacterias o productos bacterianos producen una inflamación sistémica caracterizada por activación masiva de macrófagos en el res y leucocitos circulantes, liberación de citoquinas, expresión de moléculas de adhesión en células endoteliales y desarrollo de hipotensión. Entonces, esta es una respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? La respuesta inflamatoria, en este caso lo estamos poniendo con agentes bacterianos, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver una infección bacteriana, ingresa el agente bacteriano y el cuerpo responde, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo va a responder con citoquinas proinflamatorias, que tenemos el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 12, el interferón gamma, la interleuquina 6 tan importante, pero fíjense que el cuerpo no solamente así responde, ¿no? El sistema inmune responde así, sino también tiene su mecanismo regulador. Entonces, voy a prender la cámara un ratito. No acepta, ¿no? No me acepta la cámara. Muchas veces cuando están compartiendo los PPTs es difícil.
poner la Es cámara. difícil, ¿no? Bueno, Sí. qué pena. Ya me sectó, ya me sectó. A ver. Está congelada, ¿no? Si no, está congelada además. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Escuchen bien, ¿ah? Mano, tengo mi palma en la mano abierta, izquierda. Y en la derecha es un puño, ¿de acuerdo? Un puño. Entonces yo golpeo. El puño es el sistema inmune, las citoquinas proinflamatorias. Y la mano abierta, la palma, es el bicho. ¿De acuerdo? Entonces, es la bacteria. Entonces, el puño son las citoquinas. Y van golpeando al bicho para matarlo. ¿De acuerdo? Pero ahí la respuesta pues no es infinita, no sé qué, ilimitada, está todo el rato así. Y el cuerpo también tiene sus mecanismos reguladores, tiene sus mecanismos reguladores. Ahí tenemos los famosos linfocitos T reguladores, ¿no es cierto? Entonces, liberan citoquinas que le van a decir ya para, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la interleuquina 10, la interleuquina 1 y otros, ¿no es cierto? Entonces, como que le agarran el puño y ya para, ya está muerto. ¿Y cómo se hace? Porque hay un sistema feedback, es decir, ya el cuerpo tiene detectores que dicen que el bicho ya se murió y al contrario, si sigues estás dañando al tejido propio, o sea, ya lo para, ¿correcto? Pero en ese equilibrio, porque es una balanza, ese equilibrio entre proinflamatorio y antiinflamatorio, se mantiene un estado de inflamación transitorio, ¿no es cierto? Transitorio. Y esta inflamación, el cuerpo va midiéndolo si es una inflamación local o una inflamación sistémica, ¿no es cierto? Una inflamación sistémica. Muchas veces debía ser una inflamación local, pero se bloquea el sistema inmune y obviamente resulta sistémica y ese es el gran problema, ¿no? No controla bien. Entonces, ¿cuáles son los mediadores bacterianos que contribuyen a la patogénesis? Las bacterias las hemos dividido en gran negativos y gran positivos. Para los gran negativos hay un componente de la célula que se llama lipopolisacárido. Y ese es el mediador bacteriano que desencadena esa respuesta inflamatoria, respuesta inmune por parte del huésped, ¿no? Y en el caso de los gram positivos se llama superantígenos, que son menos potentes, por eso las infecciones por gram negativos son más serias, ¿no? Entonces el linfocito T4 es activado y produce citoquinas, y entonces produce esta propiedad antiinflamatoria y la propiedad antiinflamatoria de la balanza. Y ahí están los T-helper tipo 1, T-helper tipo 2, clásicamente. Y cada uno de ellos tiene sus citoquinas, ¿no es cierto? Pero esa es la explicación sencilla. Recuerden que a través de los años se han encontrado otros tipos de linfocitos que participan en las actividades del linfocito T4 activado, que son los T reguladores, por ejemplo, ¿no? O el TH17, que se ve más para infecciones micóticas y así. Hay diferentes, pero clásicamente es pensar que el sistema inmune tiene dos respuestas, o sea, dos tipos de respuestas, la proinflamatoria y el antiinflamatoria. Entonces, en eso se juega, ¿no es cierto? ¿Cuál sería lo ideal? Es obviamente antiinflamatorio, mata al bicho, se apaga. Pero no es así muchas veces, sino que se dispara la actividad proinflamatoria y el cuerpo, el sistema es incapaz de pararlo. Entonces ya esa respuesta proinflamatoria se prolonga más de lo debido y ya comienza a dañar el órgano, terminar el órgano blanco, ¿no? Entonces, ese es un problema. ¿Por qué? Porque no hay una actividad antiinflamatoria que lo pare. La otra es simplemente que entra el bicho y la proinflamatoria no funciona. Entonces el bicho entra con todo, ¿no es cierto? El bicho entra con todo, ¿sí? Y la otra, ¿cuál sería? Que la antiinflamatoria
O sea, ¿por qué ese proinflamatorio no interviene? Porque tiene la antiinflamatoria encima desde el principio permanentemente y no lo deja actuar. ¿Cierto? No lo deja actuar. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en pacientes con cáncer. ¿Por qué se origina el cáncer? Porque aparece la célula tumoral y el sistema inmune debería atacarlo, pero tiene una actividad antiinflamatoria, ¿no es cierto?, que lo tiene ahí, no lo deja. O puede ser también por defectos propios genéticos, que la actividad inflamatoria no funciona. Entonces hay diversos, pero recuerden siempre esta balanza, ¿no? Esta balanza. Y ahí está la balanza con todos sus componentes, proinflamatorios y antiinflamatorios. De que funcione bien esa balanza, que esté bien calibrada esa balanza, dependerá de nuestra calidad de respuesta inmune. Hablamos también ayer los niveles de infección, ¿no? La noxa ataca huésped, el sistema inmune, el CIRS. Y este CIRS de origen infeccioso, documentado altamente sospechoso, se llama sepsis. Y todo es una cascada inflamatoria producto del ataque de la noxa. Entonces, a medida que esa cascada inflamatoria avanza, obviamente, cada momento de ese avance tiene una denominación. Sepsis es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producto de un agente infeccioso documentado altamente sospechado. Cuando hablamos de sepsis, en este nivel, todavía no hay una difusión orgánica marcada, o sea, uno puede decir, hay difusión orgánica. ¿Y cómo sabemos, cómo denominamos difusión orgánica? Cuando hay hipotensión arterial y o hipoperfusión tisular. Secundaria, obviamente, ¿a qué? A la hipotensión arterial o hipoperfusión tisular. Esa cascada inflamatoria ha provocado esto. Y esta hipotensión arterial, esta hipoperfusión tisular, es reversible a fluidoterapia, ¿correcto? Cuando hay esta reversión a fluidoterapia es lo que se llama sepsis severa. Pero cuando esa hipoperfusión tisular o esa hipotensión arterial no es revertida por fluidoterapia, por cloruro, y necesita drogas vasopresoras, como noradrenalina, como vasopresina, como adrenalina, estamos hablando de choque séptico. Y cuando comienza a fallar más de un aparato, sistema, tracto, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de FOMS, falla orgánica multisistémica, o DOMS, disfunción orgánica multisistémica. Si no controlamos esto, obviamente el paciente va a morir. Entonces ustedes ven ahí recuperación, se puede recuperar en cualquier nivel, pero se entiende que a medida que la intervención sea más tardía, obviamente menos posibilidad de salvarlo, ¿no? Entonces esos son los 4 famosos niveles de infección. Sepsis, sepsis severa, choque séptico y falla orgánica. Entonces hay todo un plan de trabajo que ustedes tienen que realizar para demostrar qué nivel de infección está, ¿no? ¿En qué nivel de infección está? Entonces, esta es una clasificación muy práctica, muy práctica. Pero vamos a enterarnos que eso ha cambiado, ¿no? Entonces, sepsis, ya dijimos las definiciones de cada una de ellas. Y enfocamos de esta manera. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, primera pregunta, inmunocompetente, inmunocomprometido. Si inmunocomprometido, acuérdense si falla fagocitaria, humoral, celular. La segunda pregunta es si es infeccioso o no infeccioso. Si es infeccioso, eso es sepsis. Y recuerden que hay sepsis bacteriana, hay sepsis vírica, hay sepsis fúngica, hay sepsis parasitaria. Sepsis no es de solo de bacterias, recuerden. Sepsis es la respuesta inflamatoria sistémica, que puede ser producto de un agente infeccioso o no infeccioso. Pero no, para sepsis es infeccioso, es infeccioso. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica puede ser infeccioso o no. Pero cuando ese CIRS es infeccioso, es sepsis.
que puede ser por bacterias, por virus, por hongos o parásitos. Miren, esa cascada, a medida que nosotros dejamos que esa cascada inflamatoria avance, la mortalidad aumenta, ¿no? Entonces, moraleja, tenemos que intervenir rápidamente y tempranamente. ¿Ok? Pasan los años y los especialistas dicen, no, pucha, que esa forma de enfocar sepsis no me convence, hay limitaciones, etc. Y salieron nuevos consensos. Esto de sepsis severa, nació en el consenso sepsis número 1. El número 2 mantiene el mismo esquema, sino le agrega más parámetros a la sepsis severa, ¿no? Entonces, ya te decía solamente hipotensión o hipoperfusión, pero obviamente el hecho de ese paciente con sospecha, con diagnóstico de sepsis, comienza a hacer bilirrubinas altas, comienza a tener trastornos, ciertos valores de algunas pruebas, entonces dicen, ok, sepsis severa. Pero otras personas dicen, diablos, si ya tiene bilirrubina, si tiene transaminasemia, si tiene aumento de creatinina, si tiene trastorno de coagulación, ya estamos hablando de una disfunción orgánica más seria, entonces debemos cambiar esta clasificación. Lo comienzan a reevaluar y llegan a la conclusión, en sepsis 3, consenso sepsis 3, que hay que eliminar, que hay que reducir el número de niveles de infección. Y queda solamente al final del consenso en 2. Sepsis severa y choque séptico. Entonces ya sepsis como tal conocíamos, ya no solamente es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producto de un agente infeccioso documentado altamente sospechado, sino ya como sepsis severa es incorporada en sepsis, es la disfunción orgánica, ¿no es cierto? Producto de un agente infeccioso, documentado altamente sospechado. O sea, desde arranque ya sepsis ya tiene disfunción orgánica, ¿no es cierto? Ya tiene disfunción. Entonces hay que intervenir con mayor insistencia, ¿no es cierto? Y choque séptico ya está incluido en la falla orgánica multisistema. Entonces, de arranque ya el choque séptico debe tener órganos comprometidos, más de un órgano comprometido, ¿cierto? Entonces, eso nos habla que tenemos que hacer diagnóstico y sospechar los diagnósticos rápidamente y obviamente y ser más agresivos en el tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ahora los niveles de infección son 2, sepsis y choque séptico. Hay un sepsis 4 que ha salido que lo que ha reafirmado esta clasificación. En sepsis 2 salió un score que se llama SOFA, ¿no? Sequential Organ Failure Assessment Score. Es una forma que evalúa 6 aparatos o sistemas, ¿no? El respiratorio, el de coagulación, el hepático, cardiovascular, sistema nervioso y renal. Y que tienen puntaje de 0, 1, 2, 3 y 4. A partir de 2 o más de 2, ya la cosa está, hay que, como decía el Beco, ha oído la música, ¿no es cierto? Hay que estar atento, ¿no es cierto? El paciente está malito, ¿de acuerdo? Entonces, y crearon el famoso, entonces, siempre sáquele copia y hay que ubicarlo y téngalo ustedes, le va a servir mucho. No sé, porque memorizar no es tan fácil todo esto, ¿no? Ok, entonces dije, pucha, que para mí es difícil memorizar, y crearon un mini score que se llama Quick Sofa. Entonces dijeron, si tengo una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 por minuto, si tengo esto aumentar alterado menor de 15, algunos ponen menor de 13,
Y si tengo una presión arterial sistólica menor o igual a 100, y tengo 2 de 3, yo puedo decir que ese paciente, y en un cuadro que yo sospecho que es infección, puedo decir que ese paciente está malito, pues, ¿no es cierto? Está malito, está mal, no se vaya a morir. Entonces también son signos de que podrían ser. Pero cualquier entidad no infecciosa también podría producir eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, una hemorragia cerebral, una vasculitis, hasta medicación podría producir eso, ¿no? Un estado anafiláctico, shock anafiláctico. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? De tanto, dice, por ejemplo, que quick SOFA menos de 2, si me sale menos de 2, usar SOFA completo. Y si yo tengo 2 o más, sugerente sepsis. Entonces, son diferentes herramientas que plantean, pero cada vez la gente está dejando este SOFA, quick SOFA, y está mirando el SOFA grande, el SOFA completo, que llamamos el SOFA papá. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Cuando ustedes enfrenten un paciente, y obviamente ustedes le hacen el diagnóstico de SIRS, tiene SIRS, busquen herramientas, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver si tiene fiebre. Una herramienta puede ser fiebre, para empezar a enfocar. Si esa fiebre se acompaña con leucocitosis, ¿no? Puede ser un SIRS, ¿correcto? Es otra herramienta. Y si ustedes piensan que esto es infeccioso, ya tienen diagnóstico probable, que es sepsis, y comienzan a trabajar ahí, ¿no es cierto? Entonces, aprendan estas dos herramientas, el SIRS y el software, y el Quick Software. El SIRS, ¿qué te va a indicar? Que algo pasa, es más sensible. Algo está pasando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene leucocitosis, porque tiene fiebre, o porque tiene frecuencia respiratoria aumentada, ¿no? Porque tiene frecuencia cardíaca, CO2. Pero clínicamente tú dices, diablos, algo está pasando. Eso es lo que te dice él. Para esto sirve el SIRS, para alarma. ¡Ping! ¿No es cierto? Y el SOFA, ¿para qué lo uso? El Quick Software, para decirte si efectivamente algo está pasando y, pucha, se le cayó la presión sistólica, tiene trastorno sensorio, ¿no es cierto? Tiene frecuencia respiratoria aumentada, es lo que me decías ahí en el CIRS. En el CIRS. Entonces, el SOFA te puede decir, pucha, sí, efectivamente algo está pasando, está mal, está malito el paciente, hay que actuar rápido, porque si no se va a morir, se va a complicar y se va a morir. Entonces, en otras palabras, utilicen las dos, utilicen estos dos scores, ¿de acuerdo? Y cuando ya sea 2 o más del Quick SOFA, siempre revisen el score papá, el score grande, miren todo el score. Y ustedes ahí están evaluando 6 sistemas, ¿no? Entonces uno tiene, uno diablos dice, pucha, ¿qué puedo hacer? Puedo tomar la presión, tengo un tensiómetro por lo menos, la otra necesito gases arteriales, o un saturómetro, ¿no? Necesito laboratorio de bilirrubinas, necesito creatinina, necesito ver plaquetas, el Glasgow lo hago, ¿no es cierto? O sea, tengo parámetros clínicos y tengo parámetros laboratoriales, ¿no es cierto? Si estoy en servicio de emergencia, eso es lo que tengo que hacer, ¿correcto? Obviamente, pero primero una buena historia, una buena anamnesis, un buen examen físico. Recuerden que con la historia clínica, con la anamnesis, con los antecedentes y con el examen físico, yo voy a sacar un diagnóstico presuntivo. Y con eso mi plan de trabajo, pedir las pruebas de laboratorio, estas pruebas de laboratorio, o imágenes, etcétera, me van a permitir llegar a un diagnóstico definitivo, ¿no es cierto? Un diagnóstico definitivo.
Entonces, lo que CIRS tiene mejor sensibilidad y QuickSOFA aumenta la especificidad para mortalidad y predicción de difusión orgánica. O sea, algo le está pasando, está malito. Pues. Está malito, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El dato epidemiológico, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares. El dato epidemiológico que pedimos, factores de riesgo, factores condicionantes, factores predisponentes. El cuadro clínico tiene fiebre, no tiene fiebre, tiene ictericia, no tiene ictericia, tiene quimos, no tiene quimos, si tiene diarrea, no tiene diarrea. Entonces, junto todo y comienzo a hacer lo que nos enseñaron en semiología, síndromes, manejo, ¿no? Síndromes. Entonces, ese síndrome, ¿dónde lo pongo como problema? Así, donde puse fiebre, donde puse SIR, pongo síndrome diarreico agudo, por síndrome diarreico agudo. Infeccioso, no, inmunocompetente, inmunocomprometido, y si es infeccioso o no. Proceso infeccioso localizado o generalizado. Entonces, si es una diarrea aguda, no tiene compromiso clínico generalizado, será un proceso infeccioso localizado, ¿no es cierto? Recuerden que los exámenes auxiliares hay test que dependen de cultivos y test que no dependen de cultivos. Y los test que no dependen de cultivos son antígenos, son anticuerpos, son moleculares, ya sea para ARN o para ADN, recuerden, ¿no? Además vamos a pedir toda la parte citobioquímico, ¿no? Citobioquímico, hemogramas, imágenes, estudios inmunohistoquímicos, todos los anatomopatológicos, ¿correcto? Imagenológicos, en fin. Entonces, acá lo que nos quiere recordar es que tenemos que tener una evaluación integral, completa, ¿no es cierto? Tenemos que estar preparados, ¿no? Para examinar completamente a nuestros pacientes, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Exámenes auxiliares básicos. El lactato, ¿no es cierto? El lactato. ¿Sí? Lactato sérico, gases arteriales, ¿no es cierto? Para ver el medio interno, el AGA. Procalcitonina para ver infecciones bacterianas en sangre principalmente, ¿no? Lactato. La saturación de oxígeno venoso central se ve más, lo podemos pedir en cuidados intensivos, pero si estamos en piso, si estamos en una emergencia, lactato sérico, procalcitonina, sus gases arteriales y luego imágenes, ¿no? Las imágenes nos van a ayudar. Ok. ¿Qué de tratamiento? Cuando ustedes tengan un paciente con sepsis o con choque séptico, tienen la famosa hora de oro. La hora de oro, ¿no es cierto? La hora de oro les marca 5 pasos que ustedes siempre tienen que hacer frente a un paciente con sepsis o un paciente con choque séptico. La primera, obviamente, es hacer el diagnóstico. Si hacen el diagnóstico, inmediatamente piden lactato sérico. Tomen una muestra para lactato sérico, ¿correcto? ¿Para qué? Hipoperfusión tisular, ¿cierto? Lactato, ¿correcto? Y obviamente, además, tomen su gasecito, pero el lactato es la cabeza. Segundo lugar que se tiene que hacer, hemocultivos. 2 sets de hemocultivos. Un hemocultivo para aerobios, un hemocultivo para anaerobios. Es decir, si son 2 sets, tengo 2 brazos. En un brazo, con una jeringa saco 20 mililitros, pongo 10 centímetros en un frasco para aerobio, un frasco para anaerobio. En el otro brazo saco 20 centímetros más, un frasco aerobio, un frasco anaerobio. Claro, siempre tengo que cambiar las agujas, todo para evitar trabajar con asepsia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que le voy a sacar 40 mililitros. Estamos hablando de adultos, ¿ah? Adultos. En niños, obviamente, el volumen es menor, ¿correcto? Pero estamos en clase de adultos, ¿ok? Entonces, primero, lactato. Segundo, los hemocultivos. Luego, inicio antibiótico, terapia de amplio espectro, ¿no es cierto? Al principio va a tener que ser empírico o con la anamnesis puedo orientar
puedo orientar mi cobertura antibiótica, ¿no es cierto? Y recordar si el paciente está séptico o está en choque séptico, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿Qué pasa si el paciente además tiene catéter venoso central? Tengo que tomar otro set de del catéter, ¿no es cierto? Y fíjate, la recomendación todavía dice, si ese catéter tiene 3 lúmenes, hay que tomarle por separado de esos 3 lúmenes. Entonces, Dios, cantidad de cultivos no nos van a aceptar, no nos van a aceptar. ¿Qué cosa hacemos nosotros? 3 hemocultivos, ¿no es cierto? Tomamos 2 periféricos y uno el catéter. Bueno, no hay catéter, los 3 son periféricos, ¿no? Los 3 son periféricos. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la otra indicación? El cuarto paso, ¿cuál sería? El paso sería fluidoterapia. Entonces, 30 mililitros por kilo, 30 centímetros cúbicos por kilo, todo venoso y lo pasamos en bolos, ¿no es cierto? Lo pasamos en bolos. Cloruro de sodio, por ejemplo, lo pasamos en bolos. ¿Para qué? Para combatir la hipoperfusión tisular, para combatir la hipotensión arterial. Y luego de ese polo, no sube la presión, quinto paso. Noradrenalina, no mejora con noradrenalina. Le sumo vasopresina, no mejora con... Le sumo adrenalina y le estoy reventando el riñón. No usar dopamina. Dopamina es demasiado arritmogénico, porque cuando usted vea la tabla de SOFA, omitía mencionar eso, pero ahora lo agrego, es que en ese SOFA ponen dopamina, ¿no? Ya no se utiliza dopamina porque es muy arritmogénico. ¿Ok? Y la delegada preguntaba, ¿en cuánto tiempo hago todo eso? En 1 hora, máximo 1 hora. Antes decía que había que hacerlo en 3 horas y teníamos tiempo hasta 6 horas. Pero tenemos en 2018 con la publicación de Michael Levy, La Hora de Oro, que hay para actuar en otras situaciones, pero lo aplicamos esa hora de oro en infectología, ¿no? Entonces, en sepsis ustedes tienen máximo 1 hora para aplicar todo eso. Entonces, toda esa situación se actúa rápido. ¿Por qué? Porque se sabe por estudios que por cada minuto, por cada media hora que demoremos la intervención, hay un porcentaje de pérdida de la vida del paciente, es decir, la posibilidad que se pierda, ¿no? Entonces ya sabemos que después de esa hora, peor si fueran las 6 horas, como decía antes, si no recuperaba, había poca chance por el gran daño de recuperarlo, por el gran daño realizado por esta cascada inflamatoria. Delegada, ¿queda claro eso? Sí, doctor, gracias. O sea, marcan primero, de arranque marcan su nivel de infección, pero actúan siempre, ya sea sepsis o choque séptico, siempre tienen que usar estos 5 pasos, por favor, ¿ya? Esos 5 pasos. ¿Ya? La primera hora. ¿Qué pasa si le dicen, uy, ha estado en mi casa como 6 horas así, pucha, como 10 horas así, pero igual ustedes aplican como si fuera la primera hora y vamos a mirar. ¿Qué cuidados tengo que tener antes que llegue al hospital? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer en emergencia o cuando este fenómeno ocurre en piso, estando hospitalizado? ¿No es cierto? Es muy importante. Se hace lo mismo, ¿no es cierto? Claro, pero ¿cómo vas en mi casa? Voy a tomar gases arteriales, pues ahí es el problema, ¿no es cierto? Ese es el problema. Pero debería, si llega el equipo de ambulancia, etcétera, ahí tiene que, o sea, nuestros servicios de emergencia deberían estar equipados para hacer todo eso en ese momento, ¿no es cierto? Esa ambulancia tiene médico, médico, ¿no es cierto? Entonces puede tomar el lactato, que tengan maquinita de lactato, podrían hacerlo, hacer el lactato, ¿no es cierto? Podrían tener hemocultivos ahí si llegan a la casa,
pudiera empezar ya un antibiótico, ¿no? Ponerle el bolo, ¿sí? Y empezar. O sea, nuestro sistema de emergencia debería estar súper equipado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quedamos acá? Diagnóstico correcto. ¿Qué nivel de infección? Sepsis o choque séptico. Soporte. Dale todo el soporte respiratorio, desde la bigotera, desde alto flujo, desde métodos no invasivos con alto flujo, como hemos dicho, mascarilla de reservorio, Venturi, intubación con ventilación mecánica. Cardiovasculares, catéter venoso central, catéter arterial, ¿no es cierto? Hídrico, metabólico, o sea, manejar los líquidos, los fluidos, metabólicos, la hipoglicemia, hiperglicemia, hipercalcemia, hipocalcemia, etcétera, etcétera. Psicológico, si el paciente está en bus, si está despierto, hay que hablarle, y si está dormido, hay que hablarle, hay que ponerle su musiquita, lo que más les gusta, estimulación, etcétera. Y nutricional. Recuerden que estos pacientes con sepsis, choque séptico, son hipercatabólicos, van consumiendo, porque por eso es que uno dice, pucha, que después de una sepsis, un choque séptico, mira, he perdido masa, he bajado de peso, claro, porque la hipercatabolia, es hipercatabolia. Entonces, tercer punto es la terapia antiinfecciosa, ¿no? Empírica y luego racional de acuerdo a los resultados, pero la empírica tiene que ser bien enfocada, por lo tanto es una terapia racionalizada, ¿no? El manejo quirúrgico, si tuviéramos un absceso hay que drenarlo, si tuviéramos un tejido muerto, ¿no es cierto? Hay que amputarlo, exéresis, etcétera, ¿no? Y mencionamos los inmunomoduladores, ¿no? Y los metabólicos, ¿no es cierto? O sea, por lo menos tener una glicemia controlada, un oxígeno controlado y un volumen intravascular controlado, ¿no es cierto? Y hay otras cosas que deberían controlar también, pero esas tres cosas, el oxígeno, la hidratación y el azúcar. Entonces, esto era lo que antes se decía, en las primeras 3 horas, medir el lactato sérico, los hemocultivos 2C, administrar antibiótico y la fluidoterapia, ¿no? O fíjese, si ya el lactato es más de 4, estamos hablando ya, lo correlaciona con choque séptico, con una hipoperfusión muy severa, ¿no? Esas 3 horas se han convertido en 1 hora, ¿de acuerdo? Y había las de 6 horas, administrar vasopresores. La idea de usar vasopresores es lograr una presión arterial media de 65 o más milímetros de mercurio, ¿no? Y luego era reevaluar el volumen intravascular, de perfusión y control del lactato. Sobre todo hay que tener control del lactato cuando de arranque tiene 2 milimoles por litro de lactato, ¿no es cierto? Todo esto se ha convertido en 1 hora y luego obviamente hay que hacer seguimiento, ¿no? Si estamos hablando de sepsis bacteriana, nosotros vamos a usar antibióticos. Si nosotros estamos hablando de sepsis antifúngica, entonces vamos a dar un antifúngico. Si estamos hablando de sepsis antiviral y sepsis viral, tendremos que dar un antiviral si es que existe un antiviral, si amerita, igualito sepsis por parásitos. ¿De acuerdo? En el caso de antibióticos, pero esto es válido para todos los antimicrobianos. Recuerda que los antimicrobianos son el antibiótico, el antifúngico, el antiviral y el antiparasitario. Siempre que nosotros vamos a empezar un antimicrobiano, hay que evaluar estos 4 criterios: el huésped, el agente, el ambiente y el fármaco. Primero, preguntamos siempre, este es el problema, ¿no es cierto? El problema es, que hemos dicho, ¿cuál es el problema del paciente? ¿No? Buscamos primero el problema principal, le decimos fiebre. El problema principal es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no es cierto? El problema es diarrea. El problema es dolor abdominal, así, en fin. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta es, ¿ese problema se presenta en un paciente inmunocompetente y inmunocomprometido? Si inmunocomprometido es fagocitario, humoral, celular. Entonces, hay que hacer una buena anamnesis, hay que hacer un buen examen físico, ¿no es cierto? Sacar bien los antecedentes, conversar no solamente con el paciente, con los familiares, y tratar de llegar a un diagnóstico presuntivo
sólido, ¿no? Sólido. ¿Correcto? Pues no todos, o sea, un mismo problema no va a ser tratado, ni la evolución va a ser igual en un paciente inmunocompetente y inmunocomprometido. En el caso de las bacterias, entonces, perdón un ratito, a ver qué pasó acá. Ya. En segundo, obviamente, si yo estoy pensando que esto es de origen infeccioso, en el caso de bacterias, tengo que saber mi clasificación de las bacterias. Cocos, bacilos, gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios, extracelulares, intracelulares. ¿Ven cómo va tomando sentido la secuencia de que hemos hecho las clases? Empezamos con microbiología básica para recorrer los agentes infecciosos. En el caso de las bacterias, la clasificación, ¿no es cierto? Entonces, hicimos de las bacterias de importancia clínica, ustedes podían buscarla. Entonces, ya ustedes van viendo, diablos, qué bacteria es, cuál es su susceptibilidad, en este caso antibiótica para las bacterias. Esta sepsis, este choque séptico, ¿tiene foco o no tiene foco? Imagínate, tiene foco pulmonar, entonces, en los pulmones, ¿qué podría hacer? Podría ser coco gram positivo si es una infección comunitaria, pero podría ser también bacilos gram negativos anaeróbicos. Este paciente lo trajeron borracho, se aspiró, a ver, tiene dientes, no es plancha, entonces tiene que tener anaerobios. Podría ser anaerobios de la cavidad oral aspirados hacia el pulmón. Prebotella melaninogénica. La prebotella melaninogénica es sensible a penicilina, ¿no? En el Perú han reportado que la resistencia ha aumentado, podríamos ponerle entonces clindamicina. ¿Te das cuenta? Entonces uno dice, ¿manejo toda esa información o lo trabajo en equipo? Entonces llamo al infectólogo, dice, yo no manejo tanta información y comienzo a llamar al infectólogo y comenzamos a trabajar en equipo, que es lo que se tiene que hacer. ¿Qué pasa si es un foco urinario? Un foco urinario, paracho, bacilos gram negativos aerobios, enterobacteriales, no fermentadores. Te colocaron hasta usado catéter urinario, tiene un nefrostoma, ha sido operado, le han hecho citoscopía. O es un adulto mayor y no tiene molestias, o sea, nunca se ha quejado, le dice, no voy a hacer una colonización, lo que sea una bacteria asintomática, una colonización urinaria, o manipularon mal la muestra y se contaminó, ¿no es cierto? Claro, pero es un paciente que está chocado, un paciente con sexo, entonces quizás inicialmente pueden existir esa infección hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué pasa si tiene 100.000 colonias? Puede ser infección, pero ¿qué pasa si tiene 10.000 colonias? No va a ser contaminación o bacterias sintomáticas, no se trata, pero por eso hay que trabajar en equipo, hay que trabajar en equipo. Si usted me dirá, doctor, pero yo estoy haciendo serum y no tengo esa facilidad, entonces obviamente uno puede decir, bueno, lo asumo, pues asumo que es infeccioso y lo evalúo en 72 horas, ¿no? Y cubro ese foco. ¿Qué pasa cuando no hay foco? Asuman que es el tracto gastrointestinal. Es el tracto gastrointestinal, entonces ahí tienen bacilos gram negativos, tenemos enterobacteriales y no enterobacteriales, y tenemos anaerobios. Poco gram positivo. Podría empezar con, obviamente, cubrir bacilos gram negativos y anaerobios, ¿no? Siempre cuando no haya, consideren el foco gastrointestinal como aumento de translocación bacteriana en un paciente con sepsis o un paciente con choque séptico. Y también consideren la posibilidad, de acuerdo a la historia, decir, oiga, será bacteriano, podría ser hongo, podría ser viral. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, el doctor, pues estoy en salud y podría ser otra cosa, tienen que llevarlo pues, a un hospital. Tienen que llevarlo a un hospital de mayor complejidad. El bicho puede estar localizado en los tejidos, puede estar en el órganos y puede tener presencia en sangre o no. Bacteremia, fungemia, viremia, parasitemia. Entonces, ¿cuáles son los focos más frecuentes? Neumonía, infección intraocular, infección del tracto urinario, piel de tejido oral. Entonces, ustedes puede haber otros focos, claro que sí, pero ustedes viendo esto dicen, ok, si es de la comunidad hospitalaria, pueden
isaicilo resistente, puede tomar unas decisiones en caso de antibióticos, ¿no? Antibióticos, antibióticos, antivirales, etc. Entonces, el dato, ya hemos dicho, hemos hablado de la gente, hemos hablado del huésped, hemos hablado de la gente, ahora vamos a hablar del ambiente, entonces del dato epidemiológico, ¿no es cierto? ¿En dónde está? O sea, factores de riesgo, factores predisponentes, factores condicionantes, procedimientos invasivos, dónde ocurre el problema, en el norte del Perú, en el centro del Perú, en el sur del Perú, en la costa, sierra y selva, de dónde viene el paciente, en qué trabaja, qué costumbres sexuales tiene, qué otras costumbres tiene. El dato de los procedimientos invasivos. Y por último es fármaco. Y aquí vamos a tener que tener claro la farmacocinética. La farmacocinética, ¿qué cosa es? La farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Ya hablaremos más en la clase respectiva. Y la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al bicho que está en el órgano blanco, ¿no es cierto? Entonces, características de las drogas que nosotros vamos a utilizar. Si vamos a recetar antibióticos, antimicrobianos en general, tenemos que conocerlos, ¿de acuerdo? Entonces, para pacientes con sepsis, en el caso de bacterias, tiene que ser bactericida, en el caso de hongos fungicida, en el caso de virus viricida y así. Tenemos que conocer, no estático, no. SIDA es matar, el SIDA con C, matar. ¿De acuerdo? Y bacteriostático es reducir la velocidad de replicación, ¿no? Pero no lo mata. Conocer bien la farmacocinética, farmacodinamia, el PK/PD. La administración tiene que ser intravenosa, puede ser una droga, puede ser en combinación, puede haber sinergismo, debe haber sinergismo, debemos evitar antagonismo, sobre todo con otras drogas que pueda estar recibiendo este paciente. Interacciones, recuerden mucho las interacciones medicamentosas de estos pacientes. Conocer los efectos secundarios de las drogas, no confundirlas con las interacciones y obviamente costos. Pero ¿cuánto cuesta la vida de un paciente? No se puede, no le pueden poner un precio. Entonces hay que hacer todo lo posible para... Es importante que nosotros conozcamos algunas características, como con unos conceptos como hidrosolubilidad o liposolubilidad. Entonces, una droga liposoluble significa que va a estar sirve para infecciones, torrente sanguíneo y para intersticiales, o sea, fuera del vaso sanguíneo, pero en intersticio, ¿correcto? En cambio, las liposolubles, claro que tienen que pasar por el torrente sanguíneo, por el intersticio, pero su efecto más importante va a ser intracelular. O sea, los liposolubles sí penetran la célula y nos sirve pues para intracelulares, ¿cierto? Para intracelulares. Las drogas hidrosolubles son eliminadas por función renal. En cambio, las liposolubles generalmente son por función hepática. ¿Correcto? Entonces, otro tip es que si yo tengo una bacteria y una fungemia, mi droga tiene que ser hidrosoluble. Y si es intracelular, liposoluble. Entonces uno podría decir, los volúmenes de distribución, obviamente en hidrosolubles son más pequeños, y los liposolubles son mayores, ¿no es cierto? Porque obviamente penetran las células, por lo tanto, tienen mayor espacio, ¿no? Distribución. ¿Ok? Acá, digamos, ejemplos de antibióticos. ¿Y qué hay de la prevención? Las precauciones estándar, pues, la higiene de manos a la cabeza, el aislamiento en habitaciones individuales o grupales que se llaman cohortes, ya hablaremos de eso más. Ahí está, ¿no? La cadena de transmisión es importante, las precauciones estándar, fundamentales, la higiene de manos a morir, ¿no es cierto?
En medicina nos enseñan primum non nocere, primero no hacer daño, y en control de infecciones enseñamos primum lávate manos, ¿no? Primero lávate las manos. La higiene de manos a la cabeza, a la cabeza. ¿Ok? Muy importante. Preguntas, preguntas. Hemos avanzado despacio porque hay que entender estos conceptos. Avendaño, Galván, ¿alguna pregunta? Doctora, una consulta. Avendaño, No, todo Avendaño, claro. Galván, ¿una pregunta? Un No, ratito, doctor, un ratito. Prosiga, Avendaño. No, doctor, le digo que está todo claro con las clases que ha dado, la verdad. ¿Seguro? Sí, Ya. doctor. ¿Quién quiere preguntar? Doctor, una consulta, una pregunta. Soy Joaquín. Bueno, usted había comentado, ¿no? Joaquín, yo no conozco Joaquín, ¿tu apellido? No, Joaquín es mi nombre, mi apellido es Angulo. Ok, Angulo, entonces. Perfecto, dígame. Ya, bueno, usted había comentado, ¿no? Que el SIRS puede ser infeccioso y no infeccioso, ¿no? Eso se determina por hemocultivos, ¿no? Pues, o sea, para hacer el diagnóstico definitivo de sepsis, tengo que sí o sí hacer un hemocultivo, pero eso demora varios días, demora un día, o 24 horas o 48 horas, dependiendo, ¿no? Entonces tengo que esperar ese tiempo para poder diagnosticar la sepsis en sí, el diagnóstico definitivo. Buena pregunta, buena pregunta. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el SIRS, como usted ha visto, ¿cuáles son los parámetros? Son parámetros clínicos, ¿no es cierto? Sí. Mayormente, y de laboratorio, ¿no? Por lo menos un hemograma o un gases arteriales, ¿correcto? El resto es clínico. O sea, el SIRS es clínico laboratorial, ¿no es cierto? En ningún momento hemos hablado de hemocultivo. La sepsis. Y si yo digo que este SIRS es de origen infeccioso, documentado o altamente sospechado, eso es sepsis. ¿De acuerdo? Hemocultivo positivo es bacteremia. Yo puedo tener sepsis con bacteremia, sepsis sin bacteremia. Yo en una de las diapositivas decía sepsis más bacteremia, sepsis menos bacteremia. No es necesario. Menos del 50% de la sepsis tenemos hemocultivos positivos. Ya, hasta el 50%. Ya, ¿correcto? Entonces no es necesario. O sea, no es lo común. Pero que hay que buscarlo, claro que sí. Porque no es lo mismo tener una neumonía que tener una neumonía con bacteremia. ¿Correcto? Incluso si yo tengo una neumonía bacteriana, ¿correcto? Yo puedo usar un tipo de antibiótico que se concentre bien a pulmón, pero que si ya tiene bacteremia, quizás mi antibiótico tiene que cambiar, porque necesito que patee con los pies, que sea liposoluble para los tejidos y hidrosoluble además, digamos, a nivel de torrente sanguíneo. Entiéndase bien que no necesito. Ahora, muy bien que has preguntado sobre el tiempo. Sí, pues lamentablemente cuando tenemos los cultivos hay que esperar. Por eso cuando hicimos la clase ayer dijimos, hay dos tipos de test, de exámenes. Uno que son dependientes de cultivos y otros son independientes de cultivos. Los cultivos solamente tenemos que esperar 24, 48, 72 horas y así. En cambio, en las pruebas, en los test no dependientes de cultivos, ¿qué tenemos? Búsqueda de antígeno. Anticuerpos no nos va a decir porque anticuerpos es como secuela, ¿no? Pero antígenos podemos encontrarlo, que son pruebas rápidas, pueden ser minutos, o las pruebas moleculares, el PCR, ¿no es cierto? Están, hay una serie, pero sobre todo vamos a hacer pruebas moleculares de ARN, moleculares de ADN. Eso sale en horas o en 1 hora, 2 horas, ya está. Entonces nos sirve, o técnicas como Malditos, técnicas de otras formas, que en horas nos pueden ayudar. Pero ¿cuál es el problema? Costo. Y la disponibilidad. En mi hospital, en el instituto, tenemos Malditos, tenemos pruebas. Es carísimo, pero nos sirve rápidamente
para tipificar. Pero en el caso de Malditos, por ejemplo, necesitamos que crezca el germen. O sea, tiene que pasar por lo menos un día u horas, ¿no es cierto? En cambio, si tuviéramos las moleculares, no necesitamos tener el bicho crecido, sino buscamos su ADN, buscamos su ARN en la sangre, con las pruebas, ¿no es cierto? Con moleculares. Hay una técnica, por ejemplo, una técnica que se llama para cándida, pero también lo están aplicando para bacterias, que se llama el T2 cándida. Entonces, el T2 cándida significa que un paciente que yo sospecho que pueda tener candidemia, te tomo una muestra de sangre, no lo cultivo, sino de la sangre total, la pongo en la máquina y me detecta proteínas, ¿no es cierto? Entonces, uno puede decir, esta es una cándida albicans, es una cándida tropicalis, en cuestión de minutos, ¿no es cierto? Es tremendamente cara, pocos hospitales lo tienen en el mundo, no pasarán de 10, es cierto, y también es limitado a determinados tipos de subespecies, nada más de cándida, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo disminuiríamos? Obviamente, teniendo las pruebas moleculares aplicadas racionalmente, ¿no? ¿Entiendes? Ahora hay paneles completos que dicen, ok, es respiratorio, neumonía, y te sueltan todos los paquetes de los principales bichos, ¿correcto? Y además te pueden determinar genes de resistencia para esos bichos, y te pueden, digamos, genes que puedas sospechar, virus, etcétera, ¿no? Pero son las pruebas moleculares, las pruebas rápidas que llamamos. Las pruebas rápidas son las que nos solucionarían. Pero eso nunca tampoco va a reemplazar, nuestro, la mente humana, ¿no es cierto? Entonces se ha creado, por ejemplo, factores de riesgo para sospechar infecciones bacterianas por estafilococo aureus aciliano resistente, factores de riesgo para neumococo, factores de riesgo para enterobacteriales, factores de riesgo para que tienen beta-lactamasa efecto sostenido, para tomar decisiones, ¿no es cierto? Para tomar decisiones de arranque sobre el tipo de antimicrobiano que debemos utilizar, si es cepa resistente o no. Por eso, obviamente uno tiene que tener conocimiento de eso. Pero estas situaciones tienen que ser manejadas en equipo, no solo. Pero ¿qué pasa si ustedes están en Serum, están solos? Bueno, por lo menos que tenga un hospital, que tenga un pequeño laboratorio, básicos, indirectos, etcétera, y que tenga una farmacia con medicamentos. Para que ustedes, si no, ese paciente, hidratarlo, hacer los 5 pasos si es posible, y derivarlo, acompañarlo y llevarlo a un hospital de mayor complejidad, ¿no es cierto? Pero hay que hacer el diagnóstico, hay que hacer el enfoque. Eso es muy importante. ¿Está claro, Ángulo? Sí, ya me quedó claro, doctor. Gracias. Ya, perfecto. Ok, entonces, pasamos a la siguiente. Con esto hemos terminado día 1. Día 1, ¿no es cierto? Vamos a empezar día 2. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Arquinigo, ¿alguna duda? Astocondo, un apellido tan frecuente en la facultad. ¿Hijo de quién eres, Astocondo? ¿Algún médico, Astocondo? Astocondo, No, doctor. ¿no tiene familiares Sí, ¿me médicos? escucha? ¿No tiene familiares No, médicos? mi papá no es médico. Y sí, tengo algunos familiares. ¿Quiénes conoces que son médicos? A ver.
Eugenio Estocóndor, ¿no? Otorrinos, porque la línea era otorrina. De los otorrinos. Sí, sí. Sí, pero, ajá, sí, doctor, de parte de mi papá. Pero no los ves. Ya. Ok, No, no, doctor. ya, perfecto. Muy bien. Vamos a hablar ahora de infecciones en pacientes inmunocomprometidos. ¿De acuerdo? Y aquí nos vamos a quedar para retomar el día jueves. ¿Ya? Jueves. Y tenemos tiempo para hacer todas las actividades. Así que hay que avanzar con tranquilidad, sin correr. ¿Ok? Entonces vamos a hablar sobre infecciones en pacientes inmunocomprometidos. Ok, acá siempre, en mi charla siempre van a ver eso para recordar, pues, inculcarles bien las actividades del sistema inmune, para qué sirven estas actividades, y cuando estas actividades fallan, tenemos el paciente inmunocompetente e inmunocomprometido, y aquí están los pacientes inmunocomprometidos, hay toda una variedad, ¿no es cierto? Es un grupo heterogéneo. Tenemos neonatos, tenemos adultos mayores, tenemos pacientes oncohematológicos, pacientes con tumores sólidos, pacientes trasplantados, hematopoyéticos de órganos sólidos. Tenemos pacientes con quimioterapia, con radioterapia, con cirugía, enfermedades injerto contra Western, corticoterapia crónica, drogas inmunosupresoras, enfermedades endocrinológicas, diabetes, mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, la enfermedad renal crónica, hepatopatía crónica sería la cirrosis, enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, sus drogas inmunosupresoras, la condición de malnutrición que puede ser desnutrición u obesidad, quemados, podríamos poner una gestante ahí, ¿no? Es una inmunosupresión temporal. El paciente crítico, ¿no es cierto? También es un inmunocomprometido temporal, ¿correcto? Que está en las unidades de cuidados intensivos. En fin, hay un montón, ¿de acuerdo? Hay un montón de pacientes, de condiciones, ya sean definitivas o temporales que tenemos que conocer. También ya hemos desarrollado la idea de la actividad antiinfecciosa. Sabemos que este componente, el sistema inmune, lo dividimos en tres, pero es uno solo. Es un solo puño, ¿no? Comandado por el linfocito T4. Entonces, si tenemos esas tres columnas, esas tres divisiones, cada una de esas divisiones tiene deficiencias. Ahí tiene la deficiencia fagocitaria, expresada en la neutropenia, la deficiencia humoral, que es la agama, hipogama-globulinemia, y la deficiencia celular está dado por la linfopenia T4. ¿Correcto? Y en los pacientes trasplantados podemos ver digamos, cómo funciona esto. Los primeros 30 días de un paciente trasplantado, por ejemplo, de células progenitoras hematopoyéticas, trasplantado a médula ósea, los primeros 30 días es neutropénico. ¿Y qué dijimos? Tienen neutropenia. ¿Y qué dijimos? Los neutrófilos nos defienden contra bacterias extracelulares no capsuladas y contra hongos levaduriformes y filamentosos. Y aquí los tenemos, los cocos gram positivos, los bacilos gram negativos, y hongos levaduriformes como Candia, y hongos filamentosos como Aspergillus, por ejemplo. Después de 30 días, el paciente se recupera de los neutrófilos, de la neutropenia, pero tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral siguen golpeadas. Pero mayormente la inmunidad celular. Si la inmunidad celular está sumamente golpeada, ¿qué cosa controla el linfocito T4? Intracelulares. Entonces aparecen los intracelulares. ¿Dónde? Ahí está. Después de 30 días trasplantados. Todos los virus que se tocó. Ahí está, ¿no es cierto? Porque los virus son intracelulares obligatorios y se reactivan. Pasan los 100 días y después la
persiste la falla de inmunidad celular humoral, pero sobre todo se acentúa la humoral, linfocitos G, depresión de los mismos. Entonces aparecen los microorganismos encapsulados. Entonces fíjense, en una condición como trasplantados, nosotros podemos enfocar, primero saber en qué momento del trasplante está y si tiene fiebre o sospechamos de sepsis, ¿no es cierto? Tenemos sepsis bacteriana, viral, parasitaria, fúngica, ya hemos dicho esto. Podemos decir, orientar nuestras pruebas diagnósticas a buscar los gérmenes más comunes de ese momento, de esa etapa, ¿no es cierto? Nos orienta y hacer un uso racional de pruebas diagnósticas, un uso racional de pruebas diagnósticas, de métodos diagnósticos, de búsqueda. En inglés le llaman el diagnostic stewardship, ¿no? El uso racional de las pruebas diagnósticas, y además decidir el uso empírico, no sería el uso racional, el uso razonado de los antimicrobianos, ¿no? Y eso en inglés se llama el antimicrobial stewardship, ¿no es cierto? Entonces, esto es como un ejemplo para que ustedes vean la práctica. El tipo de agente infeccioso responsable de la infección de inmunocomprometidos dependerá del tipo de inmunocompromiso, fagocitario, humoral, celular, combinado, del tratamiento impartido. O sea, si le estamos dando drogas más inmunosupresoras, acentúan el defecto basal, ya sea celular, humoral o neutropenia, pero costo-beneficio, pues costo-beneficio, ¿no? Y el aspecto epidemiológico. El aspecto epidemiológico significa si está en hospital, en qué tipo de hospital está, en qué ciudad, en qué región, en qué país, en costa, sierra y selva. Porque también puedo tener malaria dentro del hospital, claro, malaria porque entró el mosquito y me picó, y la otra porque me le pasaron por transfusión también. Alguien donó que tenía malaria, ¿sí? Y entonces, me dio. O me dio, pues, dengue. Estoy en el norte hospitalizado, soy diabético, o tengo leucemia, recibo quimio. Y muchas veces las enfermedades no tienen mucha relación, simplemente es porque estoy ahí, me tocó. Como decía el locutor para ir al Mundial de Rusia, ¡la tocó! Decía el arquero argentino nacionalizado peruano, no me acuerdo cómo se llama. ¿Ali se acuerda cómo se llama el arquero? Que tapó en Argentina en 78. Bueno, entonces consideren esos 3 puntos bien importantes. 3 puntos importantes para pensar en potenciales agentes infecciosos. Vamos a hablar sobre el componente fagocitario. El componente fagocitario, recuerden que los neutrófilos son la primera línea de defensa, ¿no? Son la primera línea de defensa, nos defiende contra bacterias extracelulares no capsuladas y hongos levoriformes tipo cándida, filamentosos, aspergilos, mucorales y fusarios. Recuerden que las cándidas pueden ser albicas y no albicas, los aspergilos pueden ser fumigatos o no fumigatos, que los mucorales son un grupo heterogéneo de hongos que están ahí, los mucos, los Rhizopus, la histemia y otros, ¿no? Y los fusarios, entre otros, ¿no? ¿Cuál lo llamamos neutropenia? La neutropenia puede ser cualitativa o cuantitativa, ¿no es cierto? La que nos interesa más y la que es más frecuente es cuantitativa. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Menos de 1500 neutrófilos. Menos de 1500 neutrófilos. Entonces dijimos que era cuantitativa o cualitativa, ¿no es cierto? Para riesgo de infección, consideren esta clasificación, porque va a haber otra que usan los hematólogos, los oncólogos, que es de 0 a 4, si no me equivoco, que marca la toxicidad del tratamiento, ¿no? La toxicidad del tratamiento. Pero acá llamamos esta clasificación con riesgo de infección.
La neutropenia significativa, menos de 1000 neutrófilos por milímetro cúbico. La neutropenia severa o grave, 500 o menos. Y la neutropenia muy severa o profunda, 100 o menos. Entonces, cuando tenemos neutropenia significativa, quiere decir que los portones de nuestro fuerte, de nuestro organismo se abrían, entonces los bichos pueden entrar. La neutropenia severa o grave con menos de 500 quiere decir que tenga fiebre, no fiebre, pero esté mal el paciente. Eso es por infección hasta se demuestre lo contrario. Ya hay que actuar y hablaremos. Y la neutropenia muy severa y profunda, cuando tenga 100 o menos, eso implica que el bicho ya está en sangre. La idea profundizó. Por eso es muy importante conocer esta clasificación. El riesgo de desarrollar fiebre durante el curso de quimioterapia varía entre 40 y 50%. Tenemos un paciente oncológico que le damos inmunosupresión, le damos quimioterapia y va a ser fiebre en 50% de los casos. Vamos a fiebre neutropenia. Fiebre neutropenia es control de 38.3 horas en una sola toma o 2 controles de 38 más en una hora, y que no haya otra causa que explique eso. En la práctica, la gente cuando tiene un solo control de 38, eso es fiebre, inmunocomprometido, fiebre neutropenia, y pasa a actuar rápido. Vamos a usar los pacientes oncológicos, los pacientes con leucemia aguda, los pacientes que reciben quimioterapia, como ejemplo para este manejo, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, neutropenia severa con fiebre. Entonces, yo tengo una neutropenia severa que dijimos 500 o menos, con fiebre 38.3 o más. Hay que pensar que ese paciente, esa fiebre es de origen infeccioso el 60% más de las veces. Si tiene neutropenia profunda con fiebre, el bicho está en sangre 20% más de las veces. Entonces, hay que actuar ya. Hay que actuar ya. ¿Correcto? Ya vamos a explicar por qué. Entonces, neutropenia febril es igual a infección. O sea, si uno tiene fiebre, un paciente neutropénico tiene fiebre, eso es infección hasta que se muestre lo contrario. Y hay que actuar ya, como vamos a ver. ¿Qué pasa si yo le quito febril? Neutropenia. ¿Qué cosa significa neutropenia? Neutropenia significaría factor de riesgo para desarrollar infección. ¿No es cierto? Es una condición para desarrollar infección. No todo paciente neutropénico está, y depende del grado de neutropenia, está infectado, ¿no es cierto? Pero si tiene fiebre, sí, esa es infección hasta que se muestra. ¿Y qué pasa con las neutropenias afebriles? Afebriles, pero sí hay deterioro clínico del paciente, también. Y se le maneja como una neutropenia febril, se maneja como un paciente infectado. Y le doy otro dato. Cuando uno tiene otro nombre que le llaman a la neutropenia febril, se llama sepsis neutropénica. Sepsis neutropénica. Entonces hay que manejarlo como un paciente con sepsis, es decir, el lactato, los cultivos, el antibiótico, la fluidoterapia y los vasopresores de no responder a esa hipoperfusión. Y todo dentro de la primera hora. Todo en la primera hora, recuerden. Hay otro concepto que se llama neutropenia corta y neutropenia prolongada. Neutropenia corta menos de 7 días y neutropenia prolongada mayor o igual a 7 días. ¿De acuerdo? Como dura poco, le llaman neutropenias de bajo riesgo. De bajo riesgo va a haber infección bacteriana, lo más frecuente, pero no va a haber tiempo para un segundo episodio de alguna otra infección. En cambio, las neutropenias prolongadas, 7 o más días que pueden durar 2 o 4 semanas, esos pacientes pueden hacer infecciones bacterianas, micóticas, virales, bacterias resistentes, etc. Las neutropenias cortas, 9 o 7 días, generalmente los vemos en tumores sólidos, mamas, ginecológicos. En cambio, las prolongadas en quien las vemos en los linfomas y en las leucemias, ¿no? En los linfomas. También podría ser los linfomas de neutropenias cortas, pero con las nuevas drogas que tienen son muy tóxicas. Eso se parece más a las de leucemia aguda. Pues neutropenia de bajo, de alto riesgo. Hay score
que nos pueden ayudar a tomar esas decisiones de calificarlo de bajo riesgo o de alto riesgo. A mayor duración de neutropenia, episodios febriles más recurrentes y mayor variedad de neutropenia. Es lo que decíamos, ¿no es cierto? Cuando las neutropenias son prolongadas, tienes más chance de episodios febriles, que repitan episodios febriles y mayor variedad de microorganismos, ¿no? Aquí está para enfatizar, este es un cuadro que está en el artículo, en la revista, las bacterias extracelulares no capsuladas, bacilos gram negativos, cocogram positivos, anaerobios, y los hongos levaduriformes y filamentosos. Hay dos tipos de infecciones. Hay las infecciones de novo, que son las que nosotros las adquirimos recientemente, ¿no? Y las infecciones por reactivación, ¿no? Por reactivación, que las hemos tenido contacto antes, están presas en nuestro cuerpo, baja la defensa y se reactiva. En este caso, para la neutropenia febril, generalmente son infecciones de novo, ¿de acuerdo? De novo. Entonces, qué importante las prácticas de precauciones estándar, ¿no? De los aislamientos, de la higiene de manos, etcétera, ¿no? ¿Cómo clasificamos los episodios febriles en neutropenia? Microbiológicamente documentados, clínicamente documentados y solamente fiebre, mal llamado fiebre de origen desconocido. El 50% de los episodios febriles solamente tiene fiebre, entonces tienen que actuar, ya hemos dicho, cuando solamente tiene fiebre, ¿cómo va a ser mi cobertura antimicrobiana? Piensen en el tracto aéreo digestivo, ¿no? Como sepsis sin foco, porque recuerden, dijimos que la neutropenia febril es una sepsis neutropénica. Entonces, manejemos como sepsis. Si no tiene foco, cojo el tracto aéreo digestivo. ¿Qué cosa hay ahí? Hay bacilos gram negativos aerobios, enterobacteriales, no fermentadores, anaerobios y cocogram positivos que no ayudan, no complican tanto. Bueno, salvo el enterococo, ¿no es cierto? Que no sea resistente, el paciente no está chocado, que podemos empezar, que cubra bien, llegue bien esa zona solamente con fiebre y que no sea alérgico piperacilina tazobactam, por ejemplo. Otro ejemplo podría ser cefepime más metronidazol para que cubra anaerobios, porque cefepime no cubre. Si no está chocado. Si está chocado, tenemos que empezar con todo, ¿no? Carbapenémicos mayores con vancomicina. ¿Cierto? Va a estar hospitalizado el paciente. ¿Qué pasa si es clínicamente documentado? Solamente se logra en 20% y microbiológicamente documentado, ya sea en sangre o en tejido, ¿no es cierto? 30%. O sea, tenemos 50% que no vamos a poder lograr el diagnóstico y 50% que sí. 30% solamente diagnóstico, 20% clínica y solamente fiebre. Fíjense qué interesante entonces las pruebas rápidas, lo que hemos estado, nos van a poder ampliar, aumentar ese porcentaje de microbiológicamente documentado, ¿no? Poblaciones de mayor riesgo, leucemia aguda, quimioterapia, radioterapia, anemia plástica, trasplantado los primeros 30 días. Focos clínicos principales, el tracto digestivo, orfaringe, sobre todo cuando no tengamos foco, sanguíneos, pulmonares, cutáneos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? El dato epidemiológico que hemos dicho, los datos epidemiológicos, factores de riesgo predisponentes, condicionantes de riesgo, la clínica que tienen, neutropenia febril, con foco, sin foco, y los exámenes auxiliares ya hemos dicho, que puede ser test dependiente de cultivos, test no dependiente de cultivos, imágenes, sobre todo las imágenes con la tomografía, ¿no? Las tomografías tienen que ser, o los TEN, ¿no? TEN, de alta resolución, son de alta resolución, de tórax, ¿sí? De abdomen pélvico, de senos paranasales, de cerebro, en fin, otras pruebas que se pueden hacer, hematobioquímicos, ¿cierto? Las pruebas moleculares que son muy, muy importantes, etcétera, ¿no? Procedimientos invasivos, dependiendo de las condiciones patológicas que tengan. Recuerden algo práctico. La primera semana en un paciente con debut de quimioterapia son infecciones bacterianas. La segunda semana, después de la primera semana, en la segunda semana, infecciones levoriformes invasora.
Y en la tercera semana o más, infecciones filamentosos, como el Aspergillus, ¿no es cierto? Pero imagínense, esto es un paciente que sabemos que es debut, pero un paciente que ya está en seguimiento, cuando viene emergencia con fiebre neutropénico, tiene que pensar en bacterias, en hongos, en otros, y paralelamente hacer la investigación, pero sí cubrir inicialmente bacterianos, como bacterianos, ¿no es cierto? Entonces, miren, casi no está rojo, es una selección de partes blandas. Como no hay neutrófilos, no hay un buen eritema, y también estas lesiones que pueden, incipientes, pequeñas, si no la paramos, pueden terminar en esto, ¿no? O ectimas, ¿no? Ectimas necróticos con halo eritematoso. O, mira, no le cayó una olla de agua caliente, puede ser producto de toxinas, de infecciones, como la estenotofumona maltofila que produjo, ¿no? O la inflamación a nivel intestinal, colónica, vean las austras, ¿no? Entonces es una enterocolitis o una colitis neutropénica, ¿cierto? Que puede producir complicaciones como sangrado, como perforaciones. Vean las lesiones hipodensas y el hígado y vaso crecido. Eso puede ser hongos, pueden ser bacterias, puede ser infiltraciones de enfermedades, o ectimas, estas ectimas realmente. Este paciente lo que tenía una endocarditis por cándida tropicalis, o tuvo también su foco polioretinitis con fondo de ojo, o esta niña con este paladar necrótico que terminó siendo aspergilosis, ¿no? O una rhinosinusitis por Aspergillus flavus en esta jovencita de leucemia de aguda, perdón. Y miren, el Aspergillus le gusta meterse a los vasos sanguíneos, obstruirlos y que perforó el tabique, ¿correcto? O pues a la izquierda el árbol de brote, que para la población general dirían que es TB, pero para nosotros hay que agregar también que puede ser lesión inicial de aspergilosis, y miren hacia el lado derecho, en la parte baja, el famoso signo del halo. Cuando hablemos de hongo vamos a enfatizar eso. Pero eso que implica, el halo es infarto pulmonar producto de los aspergillus que obstruyen los vasos sanguíneos. Ahí está, la parte del medio es el tejido necrótico y el halo que rodea es la sangre. Entonces, si tomamos una biopsia del límite, ahí vemos a la derecha, son las cifras de aspergillus obstruyendo los vasos sanguíneos. La terapia antimicrobiana, hemos dicho que si una sepsis tiene que ser en la primera hora, inicio antimicrobiano en la primera hora del diagnóstico de neutropenia febril. Mire, si nosotros demoramos el inicio antibiótico 24 horas, se nos muere más del 50%. Si demoramos 2 días, más del 80%. Esta terapia antibiótica tiene que ser racionalizada, tiene que ser SIDA, bactericida, tiene que ser intravenoso, puede ser una droga en combinación, tiene que ver el sinergismo y cuidado con las interacciones, con los efectos secundarios. Y secundariamente es el costo, ¿no?, de la droga, pero hay que usarla seriamente, ¿no? Entonces, acá tenemos el INE, que hasta el 2022 tenemos neutropenia febril. Si no está chocado, empezamos con pistazo para nosotros. Si en 48 horas no mejora y no está chocado, pasamos a carbapenémico mayor, meropenémico, que usamos nosotros, pensando en el mecanismo de resistencia más importante en este momento, que beta-lactamasa efecto extendido. ¿No es cierto? Usamos carbapenémico, ya vamos a hablar de eso. Y si en 48 horas no mejoran, le damos un antifúngico sistémico. Si no está identificado el hongo, usamos anfotericin B liposomal. Entonces, de una droga pasamos a otra droga, pero en 4 o 6 días tenemos que pensar en hongos. Recuerden que dijimos que la primera semana son bacterianas, pero esos son los debut. Pues mientras nosotros estamos cubriendo bacterias, también estamos buscando hongos. Y si documentamos hongos o documentamos otro bicho, agregamos. Por ejemplo, si encontramos un virus, podríamos herpes, podríamos buscar aciclovir. Si fuera citomegavirus, buscamos ganciclovir. ¿Qué pasa si ese paciente aislamos o sospechamos un foco en partes blandas donde hay focos positivos o una neumonía?
Podríamos usar vancomicina para las bacteremias y linezolid para los tejidos, por ejemplo. Si sospechamos que hay anaerobios de por medio, clostridio u otro tipo de anaerobios, usamos metronidazol, ¿no? Medidas, precauciones estándar, higiene de mano a la cabeza, las medidas de aislamiento y profilaxis antimicrobiana dependiendo de la situación. Generalmente los pacientes que reciben quimioterapia o ciertas drogas, quimioterapia de inducción, o sea, van a empezar quimio, otras lesiones agudas, se les brinda profilaxis antimicrobiana y dependiendo del tipo de droga que se le dé también se le da. Pero eso ya se puede comentar después en otro momento con las preguntas. Hay que conocer la cadena de transmisión de las infecciones, precauciones estándar, hay que romper esa cadena de transmisión, ¿correcto? Y la higiene de manos es fundamental, usar el uso de guantes cuando sea necesario, siempre el uso de mascarilla y sobre todo en procedimientos, el mandil, y saber usar las técnicas para eliminar los residuos sólidos, que también ya hablaremos más, pero tienen que pensar en cómo eliminar bien las agujas, los bisturís, porque hay gente que coge ese material y se puede cortar, accidentes, ¿no es cierto? Y obviamente, una de las cosas es hay que controlar los ambientes desde muy comprometido, el aire. Entonces tenemos habitaciones individuales con presión positiva, si fuera TV sería presión negativa, y recambio de aire, y obviamente filtros especiales, ¿no? Filtros especiales. ¿Ok? Filtro, famoso filtro CEPA. ¿Ok? Vamos a dejarlo acá, vamos a dejar, porque el tema fundamental es neutropenia. Y hemos revisado dos temas el día de hoy, que es sepsis, por un lado, y neutropenia servil, ¿no? Infecciones muy convertidas, neutropenia servil. Y lo vamos a dejar para continuar el día jueves, ¿de acuerdo? Y ya nos ponemos más adelante para recuperar la hora y media que tenemos que no lo vamos a hacer hoy día porque tengo una reunión. ¿Alguna pregunta, delegada? Arias. Sí, doctor, está bien. Una consulta con respecto al tema. Usted mencionaba que la neutropenia significativa era de 1000 hacia abajo, ¿no? Menor a 1000. Menos de 1000. Pero también, bueno, la neutropenia leve, o sea, menos de 1500, porque estaba leyendo sobre, por ejemplo, los pacientes que se encuentran justo en el proceso de una quimioterapia de 3-4 días y estaban en el rango, o sea, ya estaban disminuyendo los neutrófilos, estaban disminuyendo, pero estaban pues en la segunda, en la tercera quimio, entonces ya se consideraba que estaban dentro de la neutropenia, ¿cómo es? A ver. O sea, Ya, menos de 1500 significa, obviamente, que el neutrófilo no está funcionando, mejor dicho, el trabajo de los neutrófilos no va a ser de lo mejor, ¿de acuerdo? Pero claro, ya, ¿dónde ya es el extremo? ¿Dónde realmente nos debemos preocupar? En menos de 1000. En menos de 1000. En 1000 ya se abrió la puerta, la compuerta, ya se abrió. Era un muro, la muralla estaba ahí tambaleándose, pero ya con menos de 1000 se dio. Con menos de 500 y hace fiebre, eso es infección. Y cuando tiene 100 o menos, el bicho ya está en sangre. Esas son las cosas que uno tiene que decir. Y si tiene 1100, ¿me preocupo? Sí, claro, siempre te tienes que preocupar, siempre. Pero menos de 1000 es lo más importante. Pero ¿qué pasa si tiene 1200 y tiene fiebre? ¿Es neutropenia? Claro que es neutropenia, porque la definición es 1500. Sino que hacemos una clasificación para riesgo de infección. Ya sabemos que no es lo mismo tener 1400 que 1000. El mayor riesgo es menos de 1000, ¿no es cierto? Pero siempre tenemos que actuar. Si me da fiebre y tiene 1300, ¿lo voy a tratar como neutropenia? Claro, sí, es neutropenia. ¿Qué pasa si tiene 2000 y tiene fiebre? No es neutropénico, es leucopénico, ¿no es cierto? Entonces, tiene con qué defenderse. Los neutrófilos. El punto acá es también ver ahí en esa situación
Esos neutrófilos tienen 1800, pero ¿son de buena calidad? Ese es el asunto. Por ejemplo, usted tiene una leucemia que sale, ustedes van a llevar hematología. Todavía no han llevado, ¿no? Cuando llevan hematología van a ver pacientes, o les van a contar 100.000 de leucocitos. Entonces, y tiene 98% de blastos, 1% de neutrófilos. Entonces, 1% de 100.000 tiene más de 1.000. Entonces, esos neutrófilos son de mala calidad. Por lo tanto, ese es un neutropénico, se muestra lo contrario, es un neutropénico. Entonces, hay que manejarlo igual. ¿De acuerdo? Mucho sentido común y tener claros los conceptos, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. ¿Está claro? Sí, doctor. Ok, ¿alguna otra pregunta? Y hay que actuar rápido. ¡La hora de oro! Acuérdense, la hora. Ya han visto que si esperamos 24 horas, se puede ir mal el 50% de los pacientes. ¿Por cierto? Ya hemos visto eso. Entonces, y si demoramos 48 horas, no, hay que empezar, pero hay que empezar. Mira, ya les da un ejemplo, ¿no es cierto? Piperacida, tazobactam, o cefepime, metronidazol. Si no tiene foco, pensar en el tracto aerodigestivo. ¿Qué pasa si tiene foco, tiene partes blandas? Una droga está hospitalizado. Y no va a ser un MARSA, entonces vancomicina llega bien a piel porque es hidrosoluble, pero siempre manteniendo la columna vertebral del tracto aerodigestivo. Entonces, a esa piperacilina se le agrega banco. Si ya estaba en la segunda reacción antibiótica, estaba con meropenem, y aparece un foco dérmico, mero banco. Si el paciente está chocado de frente, hemos dicho, si está chocado, empezamos con carbapenémico mayor y banco. Pero todo eso va a depender de cómo está la sensibilidad de su hospital. Es muy probable que quizás, si uno tiene, por ejemplo, mucha carbapenemasa, quizás la primera rotación no sea piperacina tazobactam, sino probable, dependiendo de qué tipo de carbapenemasa, tendremos que usar, si es una KPC, por ejemplo, podría ser cestacibactam y bactam, ¿cierto? Un monodroga. Si fuera una metalobetalactamasa, a este cestacibactam y bactam hay que agregarle estronan, cosas así. ¿De acuerdo? Por eso el mensaje, ya vamos a hablar de eso, no se preocupen. El mensaje es que este tipo de pacientes, como todos los pacientes, siempre se tienen que manejar en conjunto, en equipo, dentro de un hospital. Si no están en salud esto, hay que derivarlo. Ustedes no tienen las armas, hay que derivarlo. ¿De acuerdo? Es lo que pasó cuando hice mi salud, gracias. Derivaba pacientes cuando no podíamos manejarlo. Lo que podíamos manejar tenía una pequeña sala y ahí los manejaban para cosas menos complejas, ¿no? ¿Preguntas? 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 ¿Alguna pregunta, por favor? Ok. Entonces, siendo las 9:46 y habiendo explicado la razón por la cual estoy parando acá, paso a detener la grabación